Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Rosa y estoy muy contenta de empezar este proyecto que tenemos acerca de entrevistas. ¿A poco no, Pedro? Claro que sí, estamos muy emocionados de empezar con un gran líder empresarial y promotor inmobiliario, Marc Pujol. Así es, gracias, yo también contento. En ese sentido, aparte que estamos muy contentos, creo que la pregunta inicial con la que tenemos que empezar, que creo que es de ley, es que nos platiques, Marc, ¿quién eres tú? O sea, platícanos de tu esencia, de quién eres y cómo es que has llegado a todo este proyecto que has tenido y construido durante tu vida. Pues mira, pues primero me considero un apasionado de la vida, así que yo creo que no importa lo que haga, siempre lo he hecho con pasión. Tanto mi tiempo libre como el trabajo para mí es muy igual, siempre hago todo con pasión. Y bueno, pues básicamente pues Marc pues es un chavo que empieza chico, como a los 9 años, a trabajar en la empresa familiar en España, en la costa, en el Mediterráneo, cerca de Barcelona, concretamente Tarragona, un pueblo que se llama Cambrils. Y bueno, yo empiezo de chiquito con mi abuelo, teníamos un negocio hotelero muy cerquita del mar. Y bueno, pues yo siempre vi, mi abuelo, mi papá, todos vi trabajar desde muy chico y yo pues siempre quise seguir sus pasos. Y de chiquito siempre dije, yo quiero ser dueño, ¿no? Yo decía de muy chiquito. Quería ser dueño, pero bueno, me tardé muchos años en ser dueño, así que no sé si todavía no lo soy, pero la realidad es que sí me tardé años, trabajé para compañías grandes. Mi primera etapa, yo diría que hasta los 27, 28 años estuve en el mundo hotelero, muy centrado en el mundo hotelero. Mis estudios son puramente... Estudié turismo, estudié la dirección hotelera, un MBA en dirección hotelera, restaurantes, ocio y todo lo que es el mundo del turismo. Y dentro de la hostelería soy chef, estudié pues, lo que sería lo equivalente a 5 años de cocina y pues siempre estuve en el sector hotelero, ¿no? Hasta los 27 aproximadamente. Pasé por grupos hoteleros, pasé por parques temáticos, trabajé para Universal Studios unos cuantos años, estuve dirigiendo las ventas a nivel Europa por un tiempo, abrí muchos hoteles, o sea, siempre focalizado en el sector hotelero, ¿no? Y justo la última compañía en la que trabajé, vienen para acá con un banco español, a México, ¿no? Y me invitan, me mandan una fotito del Mar Caribe. Me enamoró esa imagen de un barquito saltando al Mar Caribe y dije, ahí voy, ¿no? Entonces dejé mi vida, dejé pues la familia, en esa etapa mi novia de toda la vida, no es que la dejara, sino que decidí emprender este camino a otro país, a otra experiencia. Y bueno, llego como entre 2005 y 2006 a México, de la mano de un grupo grande desarrollador, mix de banco con grupo hotelero español, ¿no? Y bueno, pues me toca arrancar una compañía que dejó bastante huella entre Cancún y Playa y otras partes del país y otros países. Y pues arranqué de cero, yo diría, uno de los proyectos pues de los más importantes que se han hecho en la Riviera Maya, ¿no? Y bueno, digamos que de ahí paso unos años, como todos, fueron mis años de aprendizaje en el país y haciendo un resumen rápido, más o menos 2007 para 2008 creo GMB, que es cuando empiezo a emprender. Fue mi primer paso de dar la salida de una compañía grande a tú tomar las riendas y emprender, con el miedo que uno tiene siempre a la hora de emprender, y esto es algo que siempre van a tener y vamos a tener todos. Y incluso una vez emprendes, pues cada cambio y cada cosa en tu vida siempre da miedo, pero hay que lanzarse, porque si no, pues no creceríamos. Y en lo personal, mi cambio importante, que yo diría que es donde empieza el crecimiento real de GMB, de Gamma Master Broker, de ese mundo que creamos de real estate en el territorio, yo diría que arranca en 2012 a raíz de mi matrimonio, ¿no? Me caso con Paulina,
arquitecta de Guadalajara, y ahí es donde decimos, ¿sabes qué? Creo que es momento de empezar una nueva etapa, y ahí decidimos, mi esposa y yo, el empezar con el emprendimiento con la marca GMB como un master broker. En esa etapa no existía, no había master brokers. Yo lo había visto en Estados Unidos porque con la compañía en la que vine teníamos la sede en Miami y conocí a los grandes developers de Estados Unidos y vi que todos funcionaban con el master broker, que era como el tour operador, digamos, de hotelero, pero en el mundo inmobiliario. Y es 2012 donde con mi esposa, volviendo de nuestro viaje de novios, prácticamente con muy poquito dinero y con muchas ganas, incluso recuerdo bien con las tarjetas, aquello que a ver cuánto tiempo me va a tocar pagar ese viaje de novios, que fue increíble. Y pues yo digo que 2012, que viene mi boda 5 de mayo, volviendo en junio, es donde decimos, ¿sabes qué? Vamos a empezar, ¿no? Y ahí arrancamos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué elegir Riviera Maya? ¿Qué te llamó más de la Riviera Maya a comparación de otros destinos muy padres de aquí de México? Bueno, el primer motivo no fui yo el que lo elegí, sino que fue el banco, o sea, en este caso, perdón, mi ex empresa, la que hizo su estudio, su análisis de mercado y de todo el Caribe, aún teniendo tierra en Costa Rica, teniendo tierra en República Dominicana, decidieron, el factor número uno, yo diría que es la ubicación y sobre todo las facilidades de llegar a este territorio, ¿no? O sea, el aeropuerto de Cancún yo creo que fue uno de los datos duros más importantes de la toma de decisión de mi empresa cuando me mandan para acá, pudiendo elegir otro destino. Yo creo que el hecho de los números de vuelos, la cercanía con Estados Unidos, los 100 millones de habitantes de México, los 300 de Estados Unidos, o sea, todo el marco de 2 a 4 horas de este lugar y el número de vuelos que había, pues es lo que hizo que se tomara esa decisión. Y digo, yo no es que yo la tomara, porque al final a mí me mandaron y no pude elegir, pero una vez llegué, pues vi el potencial que tenía este lugar, ¿no? Claro. Digo, la verdad es que es muy interesante tu historia de cómo llegó este banco español acá a invertir, qué es lo que hizo, el proyectazo que se hizo a raíz del banco y por qué seguir en Riviera Maya. Tú decidiste crear una empresa aquí en la región, porque estás viendo el potencial que ha tenido esta Riviera Maya durante estos años. Yo creo que quiero preguntarte a ti, ¿qué ha cambiado en estos últimos años? Vivimos una época muy difícil del 2020. ¿Qué fue lo que tomó de decisión GMB de afrontar este reto que es el COVID-19? Bueno, en tema COVID, yo les diría que arranqué como todo el mundo con miedo, ¿no? Yo me adelanté, creo que fuimos la primera empresa de la Riviera Maya a raíz de que pues, vi a mi familia que ya estaban confinados en España. Dije, ¿saben qué? Vamos a ser el ejemplo y tenemos que ser los primeros en empezar el home office, ¿no? Entonces agarré el área de IT, empezamos a armar cómo podían trabajar todo el mundo desde sus casas, habilitamos las compus, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de llevarse una compu, pues habilitamos lo que son equipos fijos en las casas, hicimos un plan de acción y el día 15 de marzo estábamos todos ya home office, ¿no? Entonces, si me preguntan, lo primero que hice fue sentar a todo el mundo y decirles, viene una etapa que no sabemos, yo haré lo que esté en mis manos, igual que espero que ustedes, ¿no? Que todos los colaboradores también, para poder seguir cumpliendo con mis obligaciones para con ustedes, porque la verdad sí teníamos un equipo importante y una nómina fuerte. Y curiosamente, ese respeto que yo le tuve, creo que toda mi gente entendió que si teníamos que tomar una decisión y al mes 2 teníamos que bajar los sueldos, pues lo entendieron. Gracias a Dios, nuestro equipo de ventas sacó toda su fuerza y logramos mantener un promedio de 15 unidades vendidas mensuales, lo cual
sorprendentemente y agradecido con Dios y con el universo, pues no tuve que dejar de pagarle a nadie, ¿no? Entonces yo creo que fue un aprendizaje fuerte. Yo les diría que terminando la pandemia o cuando se reabre en junio, vivimos lo que seguramente les habrá pasado a muchos de ustedes y a muchos amigos, pues empezamos a tener todos y recaer, o sea, tuvimos el COVID, ¿no? Llegó el COVID a nuestras oficinas, ¿no? Porque es normal, estuvimos encerrados 3 meses, ¿no? Yo al menos me confiné bien confinado y lo que sí les puedo decir es que no todo el mundo lo vivió de la misma forma. O sea, yo no quiero pensar lo que vivieron la gente en ciudades, ¿no? En vivir en un departamento, en una ciudad donde no puedes tener acceso al aire libre. Nosotros, la verdad, en el Caribe, dentro de lo mal, creo que no lo vivimos tan mal. Y pues básicamente mi gente se puso a producir, ¿no? Y como les digo, y cuando regresamos tuvimos el efecto del COVID que empezó a llegar a las oficinas. Empezó uno, empezó el otro, o sea, ya sabes, ¿no? Hubo momentos de, o sea, incluso internamente, no, fuiste tú, no fue el otro, ¿no? Porque digo, es algo que sin querer, pues digo, yo les decía, señores, no somos expertos en COVID, ¿no? Digo, el día que llegue tuvimos nuestros cuidados con el cubre, con todo como debe de ser, pero empezó a haber la cadenita, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir es que, en mi caso, yo gracias a Dios, digamos, en 2019 con el sargazo, yo visualicé que venía algo no tan bueno. Entonces, en finales de 2019 tomé la decisión de comprimir un poquito las áreas, sobre todo de la parte de desarrollos inmobiliarios, la parte más de desarrollo de proyectos, de arquitectos, como que hice una pequeña compresión mental, la cual me ayudó a bajar nómina antes de, y por suerte cuando llegamos pues ciertas áreas ya habíamos hecho la reestructuración y no pegó. En ningún momento yo, en lugar de irme a comprimir, o sea, a ponerme a llorar, ¿no? y a empezar a ser parte de esa crisis mental y económica que ha habido, pues también con el lado empresarial y de líder empresarial, pues me tocó, yo creo que una etapa de más bien de liderar a muchas cámaras, de liderar el empresariado aquí en Riviera Maya, y me tuve que poner a decirle al mundo cómo sí podíamos salir, ¿no? Y tanto es así que yo en esa etapa de 2020 me aventé la construcción de 4 restaurantes a nivel personal. O sea, imaginen que dices, en el peor momento de la historia, mis papás ni se lo creían, yo me aventé no a construirlos, a abrirlos. Yo abrí 4 restaurantes en 2020. O sea, ¿qué les quiero decir? Y el gimnasio. ¿Qué les quiero decir? Que yo opté por mover la economía, por no quedarnos sentados y concienciar a nuestro equipo, nuestros empleados. Sí cambié muchísimas cosas. O sea, ese éxito que tuvimos en los años pasados, donde había mucha entrada de recursos, pues dijimos, tenemos que empezar a trabajar. Eso fue un aprendizaje para llevar una mejor economía en las empresas, ¿no? Y digo todos, todos en lo personal, pues creo que esto es una enseñanza para que en algún momento en la vida pues hay que ser precavido, ¿no? También tengo una pregunta, por ejemplo, porque hablas que también en el modo personal, pero también en la parte empresarial tuviste un trabajo muy importante. Por ejemplo, cuando presentaste el Plan de Acción Peninsular, que también tuviste varios ejes importantes, donde también hablaste acerca de cómo, por ejemplo, tratar los temas, por ejemplo, del empleo, cómo buscar financiamiento, y tenías ejes centrales acerca, por ejemplo, de la seguridad. Tenías otros temas diversos que inclusive pueden ser un poco polémicos, como el Tren Maya, ¿no? Sin embargo, ¿cómo representó para ti, aparte del tú como empresario, tú como líder, o sea, tú como líder en la parte de la Coparmex? Entonces, platícanos un poco acerca de esta responsabilidad que también tuviste. Pues yo les diría que, a pesar que no me puedo quejar, ¿no? Porque pues nos ha ido bien, a pesar, o sea, si yo me comparo en el mundo que está completamente cerrado, nosotros tenemos actividad. O sea, tendremos más o menos, pero la tenemos. En nuestro caso, donde yo focalicé gran parte de mi core business en este lado, como es Tulum, por ejemplo, donde estamos hoy,
Tulum no paró, al contrario, Tulum creció y Tulum se aceleró. Entonces, sí fue una responsabilidad dura porque yo vi mucho empresario alrededor mío que se contrajo, que se encerró, que desapareció y hubo un momento que yo me sentí muy solo, ¿no? Digo, muy solo me refiero, al final estoy bajo el paraguas de un gran sindicato empresarial, el cual pues en estos momentos tomó mucho poder a nivel nacional y a nivel país, y pues como la responsabilidad que me dieron de ser el primer presidente, ¿no?, de la historia de la Riviera Maya, de la Confederación Patronal Empresarial, pues sí tuve que ponerme un papel de que sí se puede, de empujar, sobre todo yo me dediqué mucho a ayudar, logré mover más de 10.000 despensas, logramos dar 6.000-7.000 menús en mis restaurantes que apenas había abierto, los puse a producir para ayudar. Yo creo que me dediqué bastante a que el mundo y sobre todo la sociedad de la Riviera Maya entendiera que es necesario, que no necesitas dinero para ayudar. O sea, hay muchas formas de ayudar psicológicamente, de ayudar a la señora que necesita. Si tú tienes más, oye, pues dale al otro, o un familiar que no tiene. Yo me dediqué, cuando yo vi que me podía mantener la estructura y algo había, pues yo buscaba quién no tenía y cómo ayudar, ¿no? Ese ha sido, o sea, no les voy a negar que ha sido la etapa más estresante de mi vida, por la responsabilidad que es tener tanta gente, incluido el empresariado, incluido ese liderazgo que comentábamos, la relación con el gobierno, cómo decirle al gobierno, oye, es que no es suficiente lo que están haciendo sin que se enojen. O sea, la verdad, yo me dediqué mucho rato a ver cómo ayudo, o sea, en lugar de atacar, en lugar de ser como te digo, un líder empresarial que señala y señala y señala, pues yo dije, no, a ver, ¿cómo te ayudo, no? Lo mismo en materia de seguridad, con la Fiscalía, con el Secretario de Seguridad Pública. O sea, hicimos muchísimos planes, navidades. Yo siempre busco ayudarles porque la policía muchas veces la tenemos catalogada, ¿no?, de una forma despectiva, ¿no? Hicimos mucho trabajo de cómo subir a esas personas que al final son los que tienen que cuidar nuestra seguridad, ¿no? Entonces, en materia de seguridad también había el peligro que hubiera hambre y ese hambre generara revueltas en la calle, ¿no?, y se volviera un caos, ¿no? Entonces, realmente tratamos muchos temas. En paralelo estaba todo el tema del Tren Maya que comentabas y que sigue vivo. En paralelo se dieron o se están dando los PDUs de Playa del Carmen, de Tulum, de Mahahual. Entonces, ¿qué pasa? Que si no estamos muy atentos, pues podemos destruir el futuro de nuestro territorio por no hacer una buena planificación, ¿no? Nosotros, en cuanto al Tren Maya, nos adelantamos antes de que, en el momento que el Tren Maya dijeron va, nosotros sacamos con la Coparmex un plan de movilidad junto con Fonatur, con Laura, en este caso, con Playa del Carmen y Coparmex. Invertimos una lanotota, porque fueron como $300,000, para contratar a A.T. Kearney, una consultora de México muy buena de movilidad, y arrancamos un plan que tiene que ir pegado a lo que va a ser el futuro del Tren Maya, ¿no? Y ahora, fíjense la importancia que le damos al Tren Maya, más allá de que no lo queríamos, o sea, como empresarios, como líderes, no lo queríamos, pero también entendemos que una vez ya se tomó la decisión, tenemos que ver cómo ese Tren Maya se haga de manera transparente, se haga de manera ordenada y realmente cumpla las funciones que debe de cumplir. Entonces nosotros desde Coparmex, justo esta semana, logramos crear una comisión a nivel nacional que va a cuidar y revisar y estar encima del Tren Maya, con una comisión a nivel nacional, o sea, con una posición a nivel nacional, apoyada por la nacional, y vamos a estar, y justo nuestro representante va a ser un líder de Riviera Maya, ¿no?
Tenemos también otra líder que fue la fundadora, Estefanía Mercado, de Coparmex, que ella también tomó un puesto en la Nacional, donde ella se va a encargar de los socios solidarios, que es todas las empresas chicas, porque antiguamente la Coparmex son 90 años, más de 90 años ya, con más de 36.000 empresas, y había sobre todo las grandes empresas FEMSA, ¿no? Las grandes, ¿no? Y lo que ahora estamos haciendo es llegar no solo a las grandes, a las medianas y a las chicas, ¿no? Entonces yo creo que ahora el mundo debe de trabajar mucho, y este es un llamado que hago a AMPI y a todos los jóvenes y no jóvenes, a ayudar, ¿no? O sea, creo que... Hay algo que mencionabas con el tema del PDU, que es ahora sí un tema un poco polémico, en el sentido de cómo está creciendo la inversión inmobiliaria en Tulum. Vimos que en Playa del Carmen es un tema más de que vienen familias a quedarse y vivir ahí, porque ahora sí que hay colegios, hay plazas comerciales. Tulum apenas está iniciando ese proceso. ¿Ha habido un cambio en Tulum que ya no sea tanto lo que es el renta vacacional, sino que sea más para vivir? Sí, yo veo los dos mundos. O sea, Tulum creció la parte residencial turística, pero a raíz de ese gran crecimiento que ha tenido, pues también creció la población que trabaja hoy en Tulum, ¿no? O sea, yo voy a poner el ejemplo, el 90% o 95% de mis colaboradores que hoy tenemos nuestra sede y headquarter aquí en Tulum, viven en playa. Entonces, es una realidad que Tulum necesita y requiere de servicios y sobre todo de vivienda para los colaboradores, ¿no? Entonces yo veo que sí está creciendo, sí están llegando escuelas, sí hay proyectos ya con escuelas, caso de Aldeas Amá, con Green School, Bahía Príncipe, con el Country Club, que viene también probablemente una muy buena escuela. Entonces yo creo que ya está llegando. Yo puedo poner el ejemplo de Puerto Aventuras, donde llevo a mis hijos, y es una locura cómo creció Puerto Aventuras. O sea, ¿por qué? Porque pues, la gran mayoría de papás que viven en Tulum hoy traen sus hijos a Puerto, ¿no? Entonces la escuela de Puerto se fue para arriba, ¿no? Entonces, la pregunta que me haces es que playa hay más vivienda, hay más población, pero porque tiene más población, pero Tulum va hacia el mismo camino. O sea, hoy Tulum lleva igual o más crecimiento que playa en su mejor momento. Ya estamos casi al final y nos vamos a quedar con mucho tema para platicar, y creo que me gustaría que cerremos con dos puntos importantes. El primero es que nos hables acerca de cuál es la proyección de la Riviera Maya a mediano plazo, y que también nos dieras una reflexión, por ejemplo, a los jóvenes que están empezando en todo el tema del real estate, y que también les des esta parte como motivacional, ¿no? del cómo comenzar y cómo el no tener ese miedo que platicabas, ¿no? Ese miedo de que sí tengan miedo de emprender, pero también el arriesgarse un poco, ¿no? ¿Y por qué es importante afiliarse a una asociación como AMPI? Claro, como AMPI, muy bien. Bueno, pues la parte del por qué asociarse, yo esa la veo básica, porque hoy en día tenemos que estar organizados. No es lo mismo pues, una asociación que ve genérico, en el caso de AMPI, que somos pues, promotores inmobiliarios, ¿no? Entonces las problemáticas, las leyes, todo son completamente diferentes. Yo creo que es muy importante ser parte de una asociación, en este caso, pues, por ejemplo, AMPI. Lo veo básico, sobre todo para poner reglas, porque si no se vuelve una jungla. Es un negocio que si no ponemos orden se vuelve un desorden. Todos sabemos que en la Riviera Maya todos llegamos un día con nuestros shorts y todos somos vendedores, todo el mundo vende, ¿no? Sí. Vamos al Starbucks y el del Starbucks vende. Sí, todo el mundo vende, ¿no? Entonces, yo soy partidario que hay que regular. Hago un llamado en la parte de jóvenes. Yo digo que no hay que tener miedo a emprender. Yo sí diría siempre, como me dijo mi papá de chico, digo, tú tienes que estar 10 años fuera de casa y luego, si quieres, vuelves, ¿no? Y yo me lo tomé así y pues pasaron los 10 y ya no volví. Ya no volví, ¿no? Entonces, hay que dar ese paso, digo, más
respeto y miedo que no tuve yo de subirme a un avión e irme a 10.000 kilómetros sin saber dónde iba. Y bueno, llegué a un increíble lugar, o sea, llegué a Cancún, playa, Tulum, y bueno, pues este lugar a mí me dio muchísimo, ¿no? Entonces, pues yo hago un llamado a que no tengan miedo, a que es importante también que se preparen, que hagan sus cursos, que hagan, pues ya de hecho, ya están empezando a hablarse de que aquellos que no estén titulados o que no tengan la matrícula, pues van a empezar a multar, ¿no? Entonces yo creo que es bueno la organización, yo creo que es bueno el profesionalizarnos, y pues yo hago un llamado a que además de profesionalizarse, que no tengan miedo, que se animen, que todavía hay mucho negocio. Muchos decimos, no, es que sobre todo los que ya llevamos años, decimos, es que ya playa no es lo mismo, es que Tulum ya va a cambiar, es que, miren, nos queda muchísimo, tanto playa como Tulum, hay mucho por hacer. Es importante que seamos responsables en nuestras empresas para con la ciudad, ¿no? Es importante entender que para dar, para recibir hay que dar. Y pues yo les diría eso a los jóvenes, ¿no? Que se pongan, que nada es imposible, que no requieres de ser el mejor del mundo para entrar en este negocio. Y la única cosa que sí yo les diría, que es lo que menos he visto en este negocio, es que sean honestos, ¿no? La honestidad en el negocio inmobiliario yo creo que debería ser el pilar número 1. Y eres honesto, bienvenido. No eres honesto, para afuera, ¿no? Y bueno, ese es mi pilar número 1, ¿no? Pues muchas gracias, Marc, por ahora sí que abrirnos tu espacio aquí en TUC, en tu casa. Y espero posteriormente estar contigo platicando de diversos temas, que ahora sí que nos quedamos cortos de tiempo. Y pues seguimos adelante, y pues ahora sí que gracias por vernos. Y va a ser una serie de entrevistas de AMPI Playa del Carmen con mi compañera Rosita, que vamos a estar aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Chao.